Conocieron cifras, obviamente las vamos a compartir, las vamos a ver en pantalla, sobre el consumo de diferentes drogas. El 69,3% de los estudiantes entre 13 y 17 años ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. Se infiere, ¿no?, además de esas cifras, que la principal droga consumida por los uruguayos, y ni que hablar en la juventud, tiene que ver con el alcohol despegado. Este indicador es de la región. El 32,5% declara haber olvidado lo que hizo tras consumir alcohol. Es un informe de la Organización de Estados Americanos que daba la voz de alerta frente al consumo. Allí tenemos la infografía destacada por colores, pero tenemos algunos... ahora le vamos a repasar esta imagen con los datos concretos, pero ahora le decimos que 3 de cada 10 adolescentes tuvieron uno o más episodios de abuso de alcohol en los últimos 15 días. 3 de cada 10 adolescentes afirman que consumieron para sentirse mejor o integrar un grupo. Bueno, esta es la razón por la cual empezarían a tomar 3 de cada 10 adolescentes. El consumo de alcohol es el más problemático, es el que más alarma genera, también es el que muchas veces se percibe como el más inocuo, o el más tradicional, folclórico y hasta divertido. Vamos a recibir esta mañana nuevamente al secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera. Un placer, Diego, ¿cómo te va? El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Los datos de Uruguay van alineados a este mapa que veíamos que es regional. Sí, los datos de Uruguay están básicamente alineados con esto. En todo el mundo la droga más consumida es el alcohol. Es bueno decir o concebir que el alcohol es una droga, más allá de que no ha estado sometida al tipo de control o de prohibición que han estado otras sustancias. El alcohol produce adicciones, el alcohol genera mortalidad muy importante. Según la OMS, 5% de las muertes totales en el mundo están relacionadas a algún trastorno de salud ocasionado por el consumo abusivo de alcohol. Diego, y en ese sentido, ¿las políticas restrictivas ayudan o generan el efecto inverso? Digo porque, por ejemplo, hay indicadores favorables de otros países que tienen políticas más duras respecto al nuestro. Las políticas restrictivas pueden ayudar cuando no llegan al extremo de la prohibición. La prohibición del alcohol se abandonó todos sabemos, o lo hemos visto en alguna película, por la durísima experiencia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Esto llevó a que el alcohol se produzca ilegalmente, esté contaminado, lo manejen organizaciones criminales. Luego uno puede decir, bueno, ¿hasta qué punto se debe liberalizar? ¿Hasta qué punto se debe permitir que las empresas que lo produzcan hagan publicidad o qué tipo de publicidad? Hay países que restringen los lugares en donde se puede vender. Todos los países establecemos un límite de edad por debajo del cual las personas no pueden adquirir y se entiende que no deben consumir. Algunas restricciones son importantes. Hay un camino del medio que es la regulación basada en criterios de salud pública que entendemos que es el que hay que seguir. Hace algún tiempo el presidente Tabaré Vázquez, había convocado, ¿no?, a diferentes actores. Recuerdo a Richard Reed, representante de la bebida, gente representando los bares y negocios. Verónica Alonso también estaba involucrado. En una especie de mesa, ¿no?, parecida, nos hizo recordar muchas veces a lo que pasó con el tabaco, ¿no? Y se acabó la historia. ¿Qué pasó? ¿En qué quedaron esas reuniones? ¿Qué se desprendió justamente de esas reuniones? Bueno, de esas reuniones se desprendieron varios resultados. Uno de ellos es la medida de tolerancia cero al alcohol en conductores de tránsito. Ese fue el ámbito político en donde se acordó y se impulsó esa medida. En ese ámbito también se estableció una fuerte coordinación con el sistema educativo y se está llevando adelante junto con la ANEP todo un programa de prevención muy importante relacionado en particular al consumo de bebidas alcohólicas, con una fecha emblemática, el 15 de octubre, que se instaló para la reflexión de todo el sistema educativo, pero además con otras acciones, y se elaboró un proyecto de ley de regulación integral del mercado de bebidas alcohólicas, algo que en nuestro país no existía, porque existen distintas medidas puntuales que regulan la producción y la comercialización, pero no un cuerpo normativo unificado e integral, que es lo que se elaboró en ese ámbito, se consensuó en ese ámbito, y el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y está siendo tratado en el Parlamento. Diego, hablemos de la edad permitida para el consumo de alcohol. Hay países donde, por ejemplo, se habla de los 21 años, aquí tenemos el límite de los 18. En ese sentido, ¿hay que revisar algo? Yo creo que en principio no, pero lo que sí debemos trabajar es en la comunicación y en la sensibilización de que el sistema nervioso se sigue desarrollando al menos hasta los 21 años. Por lo tanto,
en particular en el desarrollo del cerebro hay una particular vulnerabilidad al uso de psicoactivos en general, pero en particular al uso de alcohol, al menos hasta los 21 años. Y en ese sentido, debería trabajarse sobre, por ejemplo, lo que es la venta al público después, a partir de los 18 años. Bueno, nosotros creemos que sí, que ese es uno de los puntos y está incluido en este proyecto de ley donde necesitamos mayor rigor en el control y mayor batería de sanciones. Hoy una venta, digamos, ilegal o una comercialización que viole alguna de las normas que regulan la comercialización de alcohol, como la imposibilidad de vender por debajo de los 18 años, solo podemos aplicar multas. Entonces, este proyecto de ley que redactamos y enviamos al Parlamento propone que en el caso de incumplimientos reiterados se le pueda retirar el permiso para comercializar alcohol a ese comerciante o a esa empresa. Es decir, que las empresas pasarían a registrarse con el objetivo de integrar un registro para vender alcohol y ese registro es revocable en caso de incumplimientos reiterados. Es sorprendente cómo los adolescentes a los 14, 15 años ya enseguida salen a comprar alcohol o llevan petacas a los cumpleaños de 15. Y muchos padres, uno lo ha escuchado montones de veces, dicen, yo prefiero que mi hijo tome en casa, que aprenda a tomar conmigo para después empezar a tomar afuera. ¿Es real? No digo que no sea útil para una familia o para otra. ¿Es real que esto funcione realmente así? No, en realidad el consumo de alcohol en edades tempranas es muy nocivo. Es un factor, por ejemplo, que anticipa un posible historial de adicciones en la vida adulta. Cuando nosotros vemos las trayectorias de consumo de personas que sufren adicciones en la vida adulta, nos encontramos con frecuentemente inicios muy tempranos con el consumo de bebidas alcohólicas. Por otra parte, los adolescentes tienen, y esto es parte del desarrollo subjetivo durante la adolescencia, esta conducta de tensionar los límites, de buscar el riesgo. Hay una búsqueda del riesgo que es inherente a la etapa adolescente, pero cuando estás bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, esa búsqueda de situaciones de riesgo puede ser todavía más grave y esto se puede traducir en embarazos no deseados, en accidentes con vehículos, en subirte a un vehículo donde haya una persona alcoholizada, en perder el control de con quién estás, hacia dónde vas. Ese tipo de cuestiones pueden ser muy complicadas. Entonces necesitamos adultos que, sin ser autoritarios, digan estas cosas, pongan en palabras estas cosas, que consumir alcohol es negativo en cualquier ámbito, ya sea en la casa o en la vía pública o en un boliche. Aunque también necesitamos adultos que acompañen y que sepan entender qué es lo que está pasando del otro lado y que no señalen con el dedo y que no juzguen precipitadamente, porque eso lo que provoca es el repliegue al diálogo por parte de los adolescentes. ¿Habría que replicar el criterio que se ha tenido, por ejemplo, respecto al consumo de tabaco? Incluso la comunidad internacional ha saludado a Uruguay por sus políticas regulatorias en el consumo de tabaco. ¿Habría que aplicar algo similar con el alcohol? Yo creo que son sustancias distintas y hay culturas y diversidad de productos muy distintos, entonces no puede fotocopiarse la regulación del tabaco para el alcohol, pero hay muchos de los aprendizajes de la regulación del tabaco en Uruguay que podrían ser aplicados. Claro, pero de acuerdo, pero en el trasfondo está la salud de los uruguayos. Es decir, para tratar de bajar la prevalencia de cáncer de pulmón, entre otras cosas, se aplica estas medidas. Para atacar las enfermedades que derivan del consumo excesivo de alcohol, ¿no deberían replicarse? Sí, yo creo que, y esto está incluido en el proyecto de ley, que hay que restringir la publicidad, no llevarla a cero, no prohibirla, pero sí condicionar mucho qué tipos de mensajes pueden ser asociados al uso de bebidas alcohólicas. Vemos mucha publicidad en donde predomina el éxito, la diversión, la juventud, una serie de particularidades o de características o de propiedades que van asociadas al consumo de bebidas alcohólicas en la publicidad, y eso tiene que ser limitado. Creemos que también tiene que ser limitada la asociación de las bebidas con personalidades famosas, y eso es algo que incluimos en el proyecto de ley, y tiene que ser regulada las advertencias, el tiempo que duran las advertencias y el texto que pronuncian las advertencias, tanto sea en cartelería como en radio como en televisión. Me llamó la atención, ¿por qué lo de las personalidades famosas? Bueno, porque justamente no queremos que se asocie el éxito y la referencia social
al uso de una bebida alcohólica que en realidad no es parte de lo que provoca el uso de bebidas alcohólicas, el ser exitoso o el ser referente o el conseguir tus objetivos. ¿Te acuerdas de las cifras que manejábamos? Obviamente, no solo en Uruguay, sino en el mundo había aumentado el consumo de marihuana. No, en Uruguay no es preocupante, o sea, si bien ya puede llamar la atención, pero no es un problema. Pregunto, teniendo en cuenta que quienes han impulsado, el gobierno que ha impulsado esto, fue el mismo que impulsó la lucha contra el tabaco, el consumo de tabaco en lugares cerrados, si no existe la posibilidad de ampliar el mercado de la marihuana para otras formas de consumir que no sea fumando, para ser coherentes con el hecho de que fumar, la combustión, el alquitrán, el papel, tienen todo lo que ya sabemos de negativo para el cuerpo humano, y de alguna manera llevarlo a este mercado, ¿no? Es un mercado incipiente, ¿no? Del cual uno podría correr la forma de fumar y utilizar aceites, vaporizadores, en fin, todo un mercado que hay en torno al consumo de marihuana que es sin duda muchísimo más sano que fumarla. Sí, las distintas formas de uso del cannabis psicoactivo, porque también hay luego alimentos que proceden de la planta del cáñamo, que no son psicoactivos, pero sí, el uso psicoactivo de lo que se conoce como marihuana, el uso de alimentos también tiene riesgos potenciales, porque los efectos en general son más intensos, porque los efectos no se perciben en el momento, sino que se perciben 1 o 2 horas después de consumido el alimento, y esto puede llevar a que las personas ingieran más cantidad de lo que efectivamente después pueden procesar. Una manufactura casera que, digamos, no hay un parámetro, digamos que no hay una regulación. Bueno, para eso se regula, justamente. Digo, la peor forma es fumarla. Y hasta ahora es la única que hay. No, pero en eso hay una conciencia clara, y nosotros estamos trabajando en el IRCA muy fuertemente para la incorporación de vaporizadores. De hecho, el empaquetado del cannabis sugiere que la forma de vaporización, lo que tenemos que ver y eso es en lo que estamos trabajando, qué tipo de dispositivos son los que efectivamente reducen los daños, porque luego hay cigarrillos electrónicos que vienen con determinados cartuchos que tienen productos que también son nocivos para las vías respiratorias. Por lo tanto, estamos estudiando muy bien con Salud Pública cuáles son el tipo de dispositivos, pero siempre con la vocación de que puedan ingresar como una medida para mitigar lo que provoca la combustión en el aparato respiratorio. Diego, yo veo esta infografía que, por ejemplo, publica el diario El Observador, que discrimina entre, por ejemplo, lo que se consume y los países de la región. En todos los casos hay una alta prevalencia del alcohol, pero incluso con bastante luz respecto a la marihuana, el tabaco y la cocaína. Y muchas veces he escuchado decir a detractores de lo que ha sido la ley de regulación del consumo y cultivo de cannabis, decir que es la puerta de entrada a otras drogas. ¿Qué pasa con el alcohol? En realidad, que supera por bastante tramo a la marihuana. El alcohol, ¿por qué no es considerado visto como puerta de entrada a otras drogas? Lo que sucede allí es que la teoría de la puerta de entrada implica causalidad, es decir, que vos consumiste una droga más dura porque antes consumiste una más accesible. Claro, viste que por general dicen que la marihuana es la puerta de entrada a todo eso. Sí, en realidad hay parte de esa teoría que puede tener sentido, y por eso también se reguló en Uruguay, porque cuando el mercado negro o el mercado en el que se mueven estas sustancias es el mismo, el hecho de que las personas fueran a adquirir una cierta cantidad de marihuana al mercado ilegal las exponía a la oferta de otras drogas. Y por eso se consideró que era importante separar el mercado de la marihuana de esas otras drogas. Pero no hay comprobación científica de que una sustancia necesariamente te lleve al consumo de otras como una relación de causa o efecto directa. O sea, ni el alcohol ni la marihuana, ninguna. No, al menos de forma orgánica. Lo que sí a veces sucede es que culturalmente hay ciertas asociaciones o ciertos ámbitos en donde, bueno, uno podría decir que las sustancias se van encadenando a nivel simbólico, pero no es que a nivel físico uno tenga esa predisposición. Lo que sí decíamos más temprano, y reafirmo, es que el consumo a edades muy tempranas, el consumo en los 13, 14 años de bebidas alcohólicas, en general puede ser una tendencia anticipatoria de consumos más, o una mayor vulnerabilidad a la adicción en edades adultas. Perfecto.
Muy bien. Diego Olivera, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Bueno, gracias por la invitación.